con el derecho notarial, habíamos visto la definición, no, perdón, definición del notario. Estábamos en el tema del notario, vimos la definición, cómo la formación del notario, los elementos que integran esa formación profesional, que son elemento científico o doctrinario, elemento jurídico, conjunto de normas jurídicas, y el elemento técnico, la forma como se redactan los instrumentos públicos, cuáles instrumentos públicos podemos autorizar, y además de ello, la forma que vamos a autorizar los instrumentos públicos. Bien, entonces vamos a continuar con el tema, el desarrollo del tema. Ahora nos toca ver cuáles son las obligaciones del notario. Ya en esta habíamos hecho alguna mención en cuanto a las obligaciones del notario, y habíamos mencionado que el notario, desde el momento que es investido en la facultad con, con el grado académico de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y el momento que le otorgan los títulos de abogado y notario, en el acto de graduación, en ese momento ya tiene obligaciones que cumplir. Y él les decía, hay obligaciones propias de ser notario. Ahí vemos, ahí tenemos más o menos una forma como se clasifican las obligaciones del notario. Obligaciones propias de ser notario, es decir, solo con el hecho de ustedes tener la investidura, esa es una simbólicamente con la toga de la facultad, que simbólicamente con la toga, al momento de tener la investidura, ustedes adquieren la fe pública. En ese momento ya tienen fe pública, pero no la pueden ejercer aún, porque todavía falta el procedimiento administrativo. Pero desde ese momento ya tienen obligaciones propias de ser notario, por el solo hecho de haber recibido usted la investidura de notario, por haber cumplido los requisitos académicos que determinan los normativos de cada facultad. No vamos a hablar sobre la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, de todas las facultades, pero en esas obligaciones propias de ser notario vamos a encontrar esas obligaciones se dividen en dos clases de obligaciones. Las obligaciones jurídicas, o que bueno, yo creo que el nombre, por no decirle obligaciones legales, porque todas tienen que ser legales, pero son obligaciones jurídicas, y hay obligaciones deontológicas, es decir, obligaciones de ética y de moral, ¿no? Así se subdividen las obligaciones propias de ser notario. Obligaciones jurídicas, es decir, que están reguladas en la ley, como por ejemplo, una vez que han obtenido el título de notario, pues lo que sigue, la obligación que tienen es colegiarse. Colegiarse en el, valga la redundancia, en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Vean, hoy en la mañana estuve depurando, no, desde ayer prácticamente estuve depurando ya la lista para el examen del jueves. Aún hay estudiantes que me aparecen con un nombre y con un apellido. Si el nombre es así, entonces yo les estoy pidiendo que me envíen imagen de su boleta de asignación. Hoy había un estudiante que tenía dos perfiles, entonces a uno solo voy a mandar la variante, no voy a mandar a los dos perfiles. Entonces les encargo eso porque ya el examen para mí ya inició desde la semana pasada con la elaboración de las variantes. Tenemos 10 variantes que se van a distribuir entre todos los estudiantes. Es posible que la variante se les envíe unas horas antes, pero va a poderse abrir hasta las 16 horas. A las 4 de la tarde van a poder ustedes abrir su variante. Antes de las 16 horas no se va a poder abrir la variante. Bien, entonces eso es algo muy importante. Yo siempre les mando las instrucciones unas horas antes del examen para que ustedes lean únicamente las instrucciones. Las instrucciones consisten en estar pendiente a las 4 de la tarde, 16 horas, en que van ustedes a poder abrir su variante. Estar pendiente en el correo, puede ser que la variante les llegue en la mañana o en la tarde antes del examen, pero no la van a poder abrir hasta las 16 horas, 4 de la tarde. Es decir, que estén pendientes en su correo, porque en su correo que tienen reportado en el Classroom, ahí se les va a hacer su variante. Esa es parte de las recomendaciones. Estar pendientes de su correo electrónico que tienen reportado en Classroom, porque por ese medio les vamos a enviar su correo.
Otra de las recomendaciones es tener sus leyes, tener sus leyes a disposición, todas sus leyes que tengan ustedes a disposición, sus leyes que hemos citado, eh, para que ustedes puedan dar respuesta. Todas las respuestas tienen que tener un fundamento jurídico. Por ejemplo, si pudiéramos una pregunta que les preguntara yo, cite dos obligaciones jurídicas propias de ser notario, ¿no? Registrar la firma y el sello del notario. Artículo 2 del Código, es lo que vamos a ver hoy, artículo 2 del Código Notarial. Entonces, todas las respuestas tienen que tener fundamento jurídico. Son 15 preguntas con una ponderación de 2 puntos cada pregunta para hacer los 30 puntos del primer examen parcial. Tienen 3 minutos para responder cada pregunta, es decir, el tiempo de duración del examen es de 45 minutos. Si ustedes tienen sus leyes, sus copias, sus códigos, su bibliografía a la mano y han llevado la secuencia del desarrollo de las sesiones, 3 minutos para cada respuesta es suficiente. Hoy hablaba con el director de área y me dice, todavía, yo les doy menos, me dice, no, pero 3 minutos le voy a dar por respuesta. Las respuestas son sencillas, solo que necesitan tener listo el fundamento jurídico para consignar en dónde se está fundamentando. Y así dice la pregunta, fundamentando jurídicamente su respuesta, contésteles. O con base a los artículos, o cite los artículos en que funda su respuesta y viene la pregunta. Tienen que consignar el fundamento jurídico. Cuando consignamos el fundamento jurídico, el artículo y la ley donde lo encontramos. Hay una pregunta que, como ya las variantes ya están hechas, hay una pregunta que se refiere a que cite las normas jurídicas que integran el derecho notarial. ¿Se acuerdan que vimos las normas jurídicas que integran el derecho notarial? El derecho notarial puro, el derecho notarial aplicado, y las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Entonces puede ser que en una de esas, porque son 3, en cada variante o en distinta variante viene, por ejemplo, las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Como eso no lo hemos visto a fondo, porque eso es parte del notariado 4, pero sí la pregunta requiere que cite en dónde se encuentran reguladas esas normas. Esas normas se encuentran reguladas en el decreto 5477 del Congreso de la República, en el Código Procesal Civil y Mercantil, en la Ley de Rectificación de Áreas. Esas son las 3 leyes que contienen las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Entonces, así tendría que ser. En ese caso, yo lo estoy mencionando porque en ese caso no hay artículo. En ese caso solo tienen que mencionar en qué ley se encuentran reguladas esas normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Así más o menos ya les di una orientación en cómo es la forma del examen, y lo que sí les recomiendo es que tengan sus leyes, ¿no? Porque solo la respuesta sin fundamento jurídico no tiene validez, y solo el fundamento jurídico sin la respuesta tampoco. Otro tema es que yo he encontrado, y yo se lo digo porque son las circunstancias que he encontrado al calificar, cuando dice explique, ¿no? Cuando dice explique es una explicación, ustedes tienen que saber qué es una. Cuando dice cite, entonces cuando dice cite A, B y C, así sencillamente. Ahora, si se dice explique, cierto, ya tienen ustedes que escribir, pero la explicación es una explicación previa a la que se les pide. Entonces, yo creo que esos serían los lineamientos. Yo de todas maneras los voy a mandar por escrito, por si ustedes quieren tenerlos ahí presentes. Además de eso, sus códigos, ese sí es fundamental. Sus códigos que sean físicos, no virtuales, porque la vez pasada me dice, esa es otra cosa que les quiero pedir, traten de, no se salgan del examen, porque a mí me aparece cuántas veces se salen del examen. Y hubo un estudiante en el año pasado y le digo, mire, usted se salió 140 veces del examen, y me dice, es que yo mis leyes las tengo en el teléfono. Entonces sus leyes tienen que tener leyes físicas, porque en el teléfono no puede subrayar, no puede hacer sus anotaciones, y en las leyes físicas sí. Entonces, no se salgan del examen, ¿no?
Yo sé que hay quienes contestan el examen en teléfonos, pero ahí hay que bloquear las llamadas, porque las llamadas interrumpen el examen y entonces a mí me aparece un reporte que se salen del examen. Entonces, sí, lo recomendable es que no se salgan del examen. Esa es una recomendación muy importante. Porque el problema es de que si se salen muchas veces del examen, el examen a veces no me llega, ¿no? El examen se desconfigura. Yo le aplico una fórmula ahí que me indica que van a tener un cronómetro donde les va a ir marcando el tiempo que tienen. Pues muchas veces es favorable y otras veces es molesto tener el tiempo ahí corriendo. Entonces, sí, no se salgan del examen. Esas son las recomendaciones más importantes. Tener sus leyes, no salirse del examen y tener presente que son 3 minutos para responder las preguntas. Quienes han estado en las sesiones, quienes tienen sus apuntes, van a ubicar rápidamente los artículos, porque son los artículos que yo he citado acá y que les he pedido que los lean y que los analicen, ¿no? Eso es lo importante. Si hay alguna duda al respecto, y la recomendación, nombres completos. ¿No? Nombres completos, ya hoy imprimí el listado que tiene, me envió Control Académico y el listado que tengo en Classroom para hacer la compatibilidad de quienes aparecen en el control, en el listado oficial y quienes aparecen en el Classroom. Lo que pasa es que hay quienes son como oyentes, es decir, quieren participar como oyentes. Pues mira, no hay muy inconveniente que participen como oyentes. Es más, hay algunas personas que me han pedido el favor que les envíe el enlace que quieren estar participando en el curso. Pues, claro, yo les envío el enlace, pero no les puedo enviar el examen porque no aparecen en el listado oficial. Bien, entonces esa es la recomendación. Si hay alguna duda, alguna pregunta que no esté clara al respecto de cuál va a ser el procedimiento, pues ustedes me lo hacen saber, por favor. Bien. Entonces les decía que las obligaciones propias de notario se subdividen en dos: las obligaciones jurídicas y las obligaciones deontológicas. Las obligaciones jurídicas, por ejemplo, una vez que ya tienen ustedes el título de notario, ¿qué es lo que corresponde? Bueno, lo que corresponde ahora es inscribirse en el Colegio de Abogados y Notarios, cumpliendo con el artículo 90 de la Constitución Política de la República, porque ahí está regulada la colegiación profesional obligatoria. Ya en un punto más adelante vamos a entrar a analizar la ley de colegiación profesional obligatoria. Hoy no, hoy solo lo mencionamos con base al artículo 90 de la Constitución Política de la República, a ese nivel nada más. Luego, las obligaciones deontológicas. Las obligaciones deontológicas son las que tiene el notario derivadas de la ética, y como consecuencia de eso hay un código de ética profesional que también lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos la relación notarial. Vamos a ver el código de ética profesional, por lo que si no lo han adquirido, si no lo tienen, pues nos va a servir más adelante para que también lo tengan ahí en su repertorio de leyes que nos van a ir utilizando. Entonces, así se dividen esas obligaciones propias de ser notario. Por ejemplo, dentro de las obligaciones deontológicas, no prestar el protocolo. Esa es una de las obligaciones deontológicas. No dar consultas por medios de comunicación, por ejemplo, por emisoras o canales de televisión. No podemos dar consultas. Entonces, esas son ejemplos de obligaciones propias de ser notario. Y el otro grupo de obligaciones son las que se derivan, que se producen a consecuencia de que hemos autorizado un instrumento público. Ustedes tienen la nómina de los 7 instrumentos públicos. Cada instrumento público que hemos citado están regulados en el Código de Notariado. Las escrituras públicas están reguladas en el artículo 8, en el artículo 9 del Código de Notariado. Las actas notariales están reguladas en el artículo 60, artículo 61 del Código de Notariado. Las actas de protocolización o instrumento de protocolización están reguladas en el artículo 63 y 64 del Código de Notariado. Las auténticas de firma y auténticas de copias de documentos están reguladas en los artículos 54 y 55 del Código de Notariado. La toma de razón de legalización de firma está regulada en el artículo 59 del Código de Notariado, es decir, ahí encontramos todo. Sin embargo, hay un instrumento que no está en el Código de Notariado, está en el Código Procesal Civil y Mercantil, y se trata de la transcripción del acta notarial
que autoriza el testamento cerrado. En el artículo 400, en el procesal civil y mercantil, en el artículo 462 del Código Procesal Civil y Mercantil encontramos regulados, vamos a ubicarlo aquí, el instrumento público relacionado con la transcripción del acta notarial de la vamos a ubicarlo aquí para aquí vamos a ver. Sale, ingreso todavía. En este artículo vamos a encontrar el trámite para la formalización de los testamentos cerrados. Lo encontramos en el artículo 467 de la cubierta y lo vamos a encontrar, perdón, es en el Código Civil. Eso es importante tener las leyes al alcance. Aquí está el Código Civil. En el artículo 962 del Código Civil. ¿Ven? Por eso los apuntes. Los apuntes que tenemos en nuestro código nos remiten inmediatamente a los artículos que nos van a servir para ir aplicando las respuestas. Vamos ahí en el artículo 959 del Código Civil, formalidades del testamento cerrado. Esas son las formalidades, pero en el artículo 962 del Código Civil encontramos el otro instrumento. ¿Se acuerdan que eran 7 instrumentos? Escritura pública o escritura matriz, toma de razón de legalización de firma, acta de protocolación y la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, que está en el 962 del Código Civil. Autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieren. Dicho instrumento, ese es un instrumento que autoriza el notario. Entonces, ahí están los 7 instrumentos públicos, cómo están regulados en la legislación que hemos venido mencionando. Bien, entonces, cuando autorizamos un instrumento público de esos 7 que vimos, o que hemos mencionado, se derivan obligaciones, vienen obligaciones. Y esas obligaciones, que aquí es donde hay una gama más de obligaciones, en estas obligaciones se dividen en 3 categorías. Las obligaciones previas, las obligaciones simultáneas y las obligaciones posteriores. ¿Previas a qué? Pues previas a autorizar el instrumento público. Las obligaciones previas consisten en cumplir en solicitar los documentos o las autorizaciones que sean necesarias previas a autorizar un instrumento público. Por ejemplo, para autorizar una escritura de compraventa de bien inmueble, pues lo que tenemos que solicitar son los documentos de identificación de los comparecientes, tanto del vendedor como del comprador. Entonces, esa es una obligación previa, identificar a las personas contratantes que se llaman comparecientes. Ya cumplimos con esa obligación previa, ya tenemos la identificación. Ahora viene la obligación de que nos demuestren o que nos acrediten cómo ellos argumentan ser propietarios del bien. Entonces nos tienen que presentar un documento que se llama testimonio de una escritura. Muchas personas dicen, mire, aquí tengo mis escrituras. No, lo que tienen ahí es un testimonio, ¿no? Y el testimonio es una copia fiel, como lo regula el artículo 66 del Código de Notariado. El testimonio es una copia fiel de la escritura matriz, es decir, de la escritura que está en la hoja de protocolo
luego la reproducimos y ya tenemos el testimonio. Entonces, nos tienen que acreditar que son propietarios, ¿sí? Entonces, es una obligación previa. Nosotros tenemos que calificar que el propietario coincida con el documento de identificación y además de eso, como obligación previa, tenemos también, pues es bueno tener acceso electrónico al registro de la propiedad. Tenemos consultas electrónicas, ingresamos a la página del registro, pedimos una consulta del inmueble con base al número de finca, folio y libro, y nos va a aparecer cuál es el estado del inmueble, ¿no? Si tiene algún gravamen, si tiene alguna limitación, si hay algún documento pendiente de operar, porque hasta eso nos aparece. Puede ser que el que vaya a vender, supongamos que tenga mala fe en hacer el negocio, puede ser que diga, mire, yo soy propietario, lo voy a vender, pero ayer ingresó otra escritura de una hipoteca o de un gravamen, o puede ser que haya ingresado una anotación preventiva, un embargo, una anotación de demanda. Entonces el notario tiene la obligación de ver en la consulta electrónica, aunque eso realmente no es una garantía del 100%, ¿no? Es más o menos una garantía como del 85%, porque siempre hay pues alguna forma como evadir los controles, pero el notario tiene que cumplir con hacer esa consulta electrónica, ver el estado del inmueble, ver si no tiene limitaciones, si no tiene gravámenes, si coincide el nombre, en qué inscripción de dominio aparece el nombre de la persona que está frente a nosotros, que argumenta ser el propietario. Esas son las obligaciones previas que tiene el notario. Si necesita alguna autorización especial, por ejemplo, para desmembrar un inmueble en el ámbito urbano, tiene que tener una autorización de la municipalidad. Entonces es una obligación previa cumplir con la solicitud de autorización de desmembración en la municipalidad, porque ahora las municipalidades lo están requiriendo. Entonces lo que vemos ahí son obligaciones previas. Ya que hemos cumplido con todas esas obligaciones, si tuvieran una hipoteca, pues habría que cancelar la hipoteca, si es que no la cancelaron en su oportunidad. Si tuviera algún usufructo, pues tendrá que estar el usufructuario presente para manifestar su consentimiento. O puede ser que dicen, mire, pero es que el usufructuario ya falleció. Bueno, entonces hay que cancelar el usufructo. Si él ya falleció, hay que cancelar el usufructo en el registro de la propiedad. Antes no podemos autorizar el instrumento, por eso se llaman obligaciones previas. Bien, entonces después tenemos las obligaciones simultáneas. Simultáneas es cuando estamos redactando el instrumento público. Por ejemplo, en el artículo 5 del Código Civil hay un ejemplo muy, muy importante. En el artículo 5 del Código Civil, que regula, vamos a leerlo por acá, el que constante y públicamente use el nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada. Esa es la obligación simultánea. Cuando estamos redactando el instrumento, lo juramentamos. El infrascrito notario procede a juramentar al compareciente para que se manifieste con la verdad, quien manifiesta que así lo hará, y le advierte de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio. Ya le advertimos. Esa es una obligación simultánea, porque al momento que estamos redactando el instrumento público, le estamos juramentando y le estamos advirtiendo que si llegare a faltar a la verdad con malicia, pues incurrirá en un delito que se llama delito de perjurio. Entonces, esas son las obligaciones simultáneas. Otra obligación simultánea es también leerle el instrumento público, ya sea que lo lea él o el notario lo puede leer, tal como lo requiere el artículo 29, numeral 11 del Código de Notariado. Esa es una obligación, leer el instrumento público. Y además de eso, esos son ejemplos de obligaciones simultáneas. Y después vienen las obligaciones posteriores. Ya que hemos autorizado el instrumento, primero es el otorgamiento. El otorgamiento es cuando las personas firman, dan su consentimiento.
Se llama otorgamiento porque ellos otorgan, ellos dan. ¿Qué otorgan? ¿Qué dan? El consentimiento. ¿Cómo se materializa ese consentimiento? Pues el consentimiento, ya vimos el principio de consentimiento, el consentimiento se materializa con la firma. Así se materializa. Yo puedo decir, sí, mire, me parece fantástico todo lo que escribió el licenciado. Y me levanto y me voy. Pero ¿cómo queda ese me parece fantástico, qué bueno todo lo que escribió? ¿Cómo queda eso materializado? Pues únicamente con la firma. Entonces la persona, el otorgante, firma. Por eso se recuerdan, la firma es la representación gráfica del consentimiento. Ahí materializo yo mi consentimiento. Y no puedo decir, mire, esa no es mi firma, yo no firmé eso. Yo no lo puedo decir, porque el notario tiene fe pública. Por eso yo no estoy de acuerdo, no comparto eso, de que en algunas instituciones o algunos funcionarios quieren que la persona firme como aparece en el documento personal de identificación. Eso no es posible. La firma cambia. La firma cambia, ya sea por la edad, ya sea por la posición que tenga la persona en el momento de firmar, ya sea por alguna lesión, pues la firma cambia. O sencillamente, fíjese que a mí no me gusta, un caso que tuvimos, me dice, mira, a mí no me gusta la firma que hice en el DPI. Ahora tengo esta, que mire qué bonita, qué elegante, esa sí me gusta. ¿La puedo hacer? Sí, claro. Sí, yo tengo fe pública. Yo lo que estoy dando fe es que usted está aquí y que usted firmó, que usted aceptó las condiciones. Entonces yo no sé por qué hay instituciones o hay funcionarios públicos que dicen, es que la firma tiene que ser como está en el DPI. Entonces realmente yo no le veo un razonamiento. En primer lugar, porque es lógico, es natural que la firma cambie. La firma cambia. Hasta puede cambiar por el momento en que esté la persona. Puede ser que esté muy emocionada o puede ser que esté molesta. Entonces, la firma puede cambiar hasta por eso. En primer lugar. En segundo lugar, el notario tiene fe pública. Entonces, la persona puede firmar como quiera. Y si no puede firmar, pues tendrá que dejar la impresión digital del dedo pulgar derecho. Si no pudiera con el dedo pulgar derecho, porque fíjese que estoy lesionado y tengo cabestrío, no puedo, pues puede el dedo izquierdo, el pulgar de la mano izquierda. Y el notario lo va a especificar. Y en ese caso firmará a su ruego un testigo. Está en el artículo 29, numeral 12, ahí está, del Código Notariado. Entonces son obligaciones simultáneas que la persona firma al momento que ha concluido. Y ya queda mal la redacción, firma conjuntamente con el ratito notario. No pueden firmar juntos. Primero firman los otorgantes y primero firma el que vende. Ya que el que vende ha recibido el dinerito, o el cheque, o la transferencia, firma el vendedor. Y ya que han firmado ellos, autoriza el notario. Entonces eso de firma conjuntamente, eso no es cierto. Ese es un adornito que le ponen, ornamentación. Lo aceptan, ratifican y firman. Punto. Ahí terminó. Esa es la técnica notarial. La forma como redactamos el instrumento público. Bien. Entonces vemos ahí que esas son las obligaciones que producen derivadas del instrumento público y las obligaciones posteriores. Las obligaciones posteriores pues, consisten en tres elementos fundamentales. La obligación posterior de remitir avisos a las instituciones o a las instituciones de la administración pública. Por ejemplo, cuando autorizamos un contrato de compraventa de bien inmueble, pues tenemos que remitir el aviso que está regulado en el artículo 38 del Código de Notariado. Allá están los requisitos, qué debe contener ese aviso, a qué funcionario le debemos de remitir el aviso, dentro de qué plazo tenemos que remitir el aviso y cuál es la sanción si no remitimos el aviso dentro del plazo que determina la ley. Vean tan importante que es una obligación posterior remitir avisos. Por ejemplo, cuando protocolizamos un documento que viene del extranjero, pues con base al artículo 40 de la ley del organismo judicial, tenemos que remitir un aviso. ¿Se recuerda cuando vimos la relación del derecho notarial con el derecho administrativo, que la mayoría consiste en remitir avisos? Pues
Esto es lo que habíamos visto con anterioridad, solo que ahora lo estamos enfocando desde otro punto de vista. Cuando autorizamos la protocolización de ese documento con base al artículo 40 de la ley del organismo judicial, tenemos que remitir un aviso, y en ese artículo ahí está regulado qué requisitos debe de contener el aviso. También está regulado dentro de qué plazo tenemos que remitir el aviso, y también está regulado cuál es la sanción que nos impone si no remitimos el aviso dentro del plazo que determina ese artículo. Cuando autorizamos un testamento o una donación por causa de muerte, el artículo 45 nos obliga a remitir un aviso al registro general de la propiedad. Aviso. Porque el testamento no se inscribe, solo se remite un aviso, que debe de cumplir los requisitos que están en el 1193 del Código Civil. ¿Ven cómo tiene relación una norma con otra? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener, sus apuntes, sus notas, porque cuando ustedes ven la pregunta, ya no se van a sorprender. Esto está tal artículo, y lo van a buscar inmediatamente. Por eso tienen que tener su repertorio de leyes ahí al alcance para poder ubicar inmediatamente los artículos en que van a fundamentar su respuesta. ¿Bien? Entonces, esas son obligaciones posteriores, los avisos. Encontramos ejemplos. Si se les pidiera, cite 3 ejemplos. Y hay una pregunta que dice, cite 3 ejemplos de distinta ley. Porque en el artículo 38 hay una serie de avisos. Pero yo no quiero de esa serie de avisos. De ahí tienen que tomar uno. Porque dice de distinta ley. Entonces, el artículo 38 del Código Notariado ya tienen un aviso. En el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial ya tienen otro aviso. En el artículo 45 del Código Notariado, aunque es el Código Notariado, pero es otro artículo, pues ya tienen otro aviso. Entonces, así tienen que fundamentarse sus respuestas. Yo trato de orientarlos a tal manera que cuando ya tengan la variante ahí enfrente, pues se les haga más fácil. Esa es una de las obligaciones posteriores, los avisos que tenemos que remitir. Por ejemplo, cuando autorizamos un matrimonio, pues las obligaciones posteriores, el matrimonio en acta notarial, en papel simple, artículo 101 del Código Civil. Ese mismo artículo regula que tenemos que protocolizarlo, es decir, tenemos que introducirlo en el protocolo. Esa es una obligación posterior, porque ya autorizamos el acta notarial de matrimonio. ¿Qué hacemos con ella? La obligación posterior es protocolizarla. Esa es la obligación posterior. Bien. Remitir los avisos es obligación posterior de haber protocolizado, ¿sí? Son 2 instrumentos distintos. Uno es el acta notarial y 2 es el instrumento de protocolización. Cuando autorizamos el acta notarial de matrimonio, la obligación es protocolizarla. Y cuando hemos protocolizado el acta notarial, pues la obligación es remitir el testimonio especial. Cuando hemos autorizado el acta notarial de matrimonio, también tenemos obligación de remitir el aviso al registro civil del Registro Nacional de las Personas. Esas son las obligaciones posteriores. Trato de poner algunos ejemplos para que vayamos comprendiendo obligaciones previas, obligaciones simultáneas y obligaciones posteriores. Vean cómo esos 2 elementos propios de ser notario, cómo se clasifican las obligaciones propias de ser notario. 1, las obligaciones jurídicas. 2, las obligaciones deontológicas. Cite 2 ejemplos de las obligaciones jurídicas. Pues registrar la firma y sello en la Corte Suprema de Justicia, artículo 2 del Código Notariado. La colegiación profesional obligatoria, artículo 90 de la Constitución Política de la República. Y eso les voy a aceptar porque como no hemos visto la ley de colegiación profesional obligatoria, que también ahí está en la ley, me parece que es el 5, ahí está regulado, pero con el de la Constitución es suficiente por el momento. Del código de ética no lo hemos visto, tampoco lo hemos estudiado, entonces creo que ahí no me voy a limitar porque estas obligaciones propias de ser notario son de 2 grupos, las obligaciones jurídicas y las obligaciones deontológicas o de ética. Y luego vienen las obligaciones que se producen, que se derivan o que son consecuencia de haber autorizado un instrumento público, obligaciones previas, obligaciones simultáneas y obligaciones
posteriores. No sé si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios. Bien, aquí está otra clasificación. Ahí están las obligaciones propias de ser notario. También se clasifican en de hacer y de no hacer. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no debemos hacer. Entonces, esto no vamos a entrar a profundidad en este tema porque este tema es parte de otro que está más adelante que se llama responsabilidad notarial. Ahorita solo lo que quiero es que tengan la idea cómo se clasifican el grado de responsabilidades, de obligaciones que tiene. El notario tiene derechos, por supuesto, pero también tiene obligaciones. ¿Y tenemos derecho? ¿A qué tenemos derecho? ¿Cuáles son los derechos del notario? Pues lo primero que me dicen es al pago de los estipendios. Claro, tenemos derecho a honorarios. Pero ¿qué otras obligaciones, qué otros derechos tenemos? A que nos digan la verdad. ¿Sí? Esa es otra obligación que tenemos, otro derecho, perdón, que tenemos, que nos digan la verdad. Ese es un derecho que tenemos, porque si no nos dicen la verdad, no sabemos aquello de interpretar la voluntad de las partes. Entonces, esos son los derechos que puede tener el notario. Luego tenemos las derivadas del instrumento público, ahí están previas, simultáneas y posteriores. Entonces, vamos con el desarrollo del punto 3 del programa y estábamos viendo entonces las obligaciones, los derechos y prohibiciones del notario. ¿Qué tiene prohibido el notario? Bueno, en el artículo 77 del Código del Notariado vamos a encontrar las prohibiciones que tiene el notario. Vamos a encontrar que en el artículo 77 menciona, al notario le es prohibido. ¿Qué le es prohibido al notario? Bueno, autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. Y eso ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Eso le es prohibido al notario. ¿Qué otra prohibición tiene? Bueno, en el numeral 2 del artículo 77, si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los tribunales de justicia o procurador, autorizar actos o contratos relativos a asuntos en que esté interviniendo. Pero acordémonos que cuando vimos el sistema notarial de funcionarios judiciales, se recuerdan que en la Edad Media los judice chartulari, ahí surgen los judice chartulari, o sea, los jueces notarios, y que en Guatemala están regulados en el artículo 6, numeral 1 del Código de Notariado. A los jueces les permitían, así en pasado, autorizar instrumentos públicos, escrituras públicas, cuando en el lugar no hubiera un notario hábil, cuando hubiera un notario pero estuviera inhabilitado, o cuando el notario se negara. Tres elementos. Y el juez podía autorizar una escritura, pero tenía que consignar esa circunstancia en el instrumento público. ¿Por qué estaba actuando si era juez? Pero eso era en la época que no había muchos notarios en el interior de la República, y entonces la legislación permitía que los jueces autorizaran siempre y cuando se cumpliera una de esas premisas reguladas en el numeral 1 del artículo 6 del Código de Notariado. Sin embargo, en la actualidad, la ley del organismo judicial, en el artículo 70, en la literal G de Guatemala, regula: a los jueces y magistrados les es prohibido ejercer las profesiones de notario. Dice de abogado también, pero me limita a la de notario. Entonces, los jueces ya no pueden ejercer el notariado. Antes podía, hasta antes de entrada de vigencia de la ley del organismo judicial. Entonces vemos ahí que las obligaciones, las prohibiciones del notario están en el artículo 77, en el numeral 2. En el numeral 3
extender certificación de hechos que presenciales sin haber intervenido o por razón de oficio. El notario no puede actuar de oficio. El notario solo puede actuar como lo regula el artículo 1 del Código de Notariado. Dos maneras, ¿cómo puede actuar el notario? A requerimiento de parte. Eso es bien fácil cuando la persona llega y le dice, licenciado, nos queremos casar, licenciado, quiero comprar un inmueble, mire, aquí viene el vendedor. Ahí estamos actuando a requerimiento de parte. Aunque las personas lo que nos están manifestando es su deseo de realizar un negocio jurídico. Nosotros interpretamos que están solicitando nuestra intervención como notarios. Esto es a requerimiento de parte. O por disposición de la ley. Por disposición de la ley es cuando existe una norma jurídica, existe un precepto jurídico o existe un artículo, para hacerlo más fácil, que determina que el notario tiene que autorizar un instrumento público. Por ejemplo, en el artículo 101 del Código Civil, el acta notarial de matrimonio regula deberá ser protocolizada. Ese deberá obliga al notario a autorizar un instrumento público que se llama acta de protocolización. En el artículo 480 del Código de Comercio, en el numeral 6, el acta notarial de protesto, en el numeral 6, el acta notarial deberá protocolizarse. Entonces el notario tiene que autorizar un instrumento público que se llama protocolización. En el artículo 37 de la ley del organismo judicial, se determina cuando viene un documento del extranjero, lo recibe el notario, lo tiene que protocolizar. Entonces, ahí hay otra obligación, que hay que autorizar un instrumento. Esa es la clave. Cuando la ley nos regula que tenemos que autorizar un instrumento público, y la mayoría de las veces va a ser una protocolización, una incorporación del documento, ya sea el acta notarial, ya sea el acta notarial de matrimonio, el acta notarial de inventario, el documento que viene del extranjero, lo vamos a introducir en el registro notarial, que también se llama protocolo. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo me puedo pasar aquí horas hablando, pero no sé si queda claro. Y eso es lo que necesito. Si está claro, si se va interpretando. Porque, vean, es que después me dicen, así que esos exámenes, que no sé qué, pero sí, aquí está todo en la ley. Yo no me invento nada, aquí está en la ley. Entonces, lo que quiero es que quede claro. Yo por eso voy citando los artículos para que ustedes tengan su fundamento jurídico. Bien, entonces estamos en las prohibiciones del notario. Seguimos con el artículo 77, en el numeral, sí dice, muchas gracias, todo claro, bueno, todo diáfano, muy bien, de acuerdo. Entonces, en el artículo 77, en el numeral 4, autorizar o compulsar, oigan ese término, compulsar, ¿qué es eso de compulsar? Uno se sorprende cuando lo lee por primera vez. Dice, autorizar o compulsar los instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes y demás personas que intervienen. Yo redacto, principio de redacción, yo redacto un instrumento público en el protocolo, lo redacto, pero no lo puedo firmar hasta que no lo hayan firmado las partes, porque muchas veces me dicen, mire, licenciado, ya vamos a llegar a firmar. Entonces, tenemos muy poco tiempo, porque tenemos que regresar a trabajar, o ya voy para el extranjero. Eso sucede mucho con los mandatos, a última hora. Un mandato, porque ya voy para el extranjero. Entonces, se tiene ya redactado el instrumento. Hasta que no haya sido firmado por todas los otorgantes y las partes que intervienen. Hay partes que intervienen, como los traductores jurados, como los testigos, como los intérpretes, o los peritos. ¿No? Cuando veamos en el otro semestre los elementos personales del instrumento público, vamos a ver que en el instrumento público, además de los otorgantes, que son las personas que contratan, además de los otorgantes, pues también están los testigos. Si la persona no sabe o no puede firmar, un testigo rogado. Si la persona no tiene documento de identificación, porque lo extravió, lo olvidó, se le deterioró, se le venció, ahora que con eso que vence, bueno, la cédula de identidad también vencida, pues testigo de conocimiento.
Si la ley exige testamento o una donación por causa de muerte, la asistencia de testigos, que se llaman testigos instrumentales, que están en el artículo 51 del Código de Notariado. Los de conocimiento están en el artículo 29, numeral 4, y los rogados, los que firman a ruego, están en el artículo 29, numeral 12. Es que todo tiene un fundamento jurídico. Eso les decía yo todavía, es que lo del notario es bien difícil, porque tiene que cumplir con esos requisitos que establece la ley. Porque si no cumplimos con uno de esos requisitos, después se nos hace alambicado, se nos vuelve problema. Bien, entonces seguimos, y entonces no podemos autorizar los instrumentos públicos si no han sido firmados por los otorgantes. Los otorgantes son los contratantes o las demás personas que intervienen. Cite quienes, además de los otorgantes, pueden intervenir en un instrumento público. Pues tenemos los intérpretes, los traductores, los testigos. La mayoría de ellos están en el artículo 29 del Código Notariado, con excepción de los testigos instrumentales que están regulados en el artículo 51. Yo les dejo la inquietud para que ustedes lo estudien, lo lean, lo analicen. Bien, y la última prohibición es usar firma o sello que no estén previamente, registrados en la Corte Suprema de Justicia. Esa es otra prohibición. No podemos usar una firma distinta. Si nuestra firma cambia, ahí sí no podemos usar una firma distinta. No es como los otorgantes, sí pueden usar firma distinta, nosotros no, porque nosotros tenemos registro notarial, es decir, tenemos registro de notarios, es el término correcto. El registro notarial es el protocolo, que también lo tenemos, ¿verdad? Pero el registro de notarios, donde vamos a registrar nuestra firma y nuestro sello, que vamos a utilizar en el ejercicio de la profesión. Pues no podemos cambiar la firma. ¿Y por qué no podemos cambiar la firma? Porque la Corte Suprema de Justicia envía a los registros públicos y a los órganos de jurisdicción, en el caso de los abogados, envía el aviso de la firma del notario. En el registro de la propiedad reciben el testimonio, pues, ven que no es la firma que la Corte Suprema reportó, lo rechazan. Tenemos prohibido. Pues a mí no me da vergüenza decirlo, pero a mí me pasó, porque mi firma cambió. Con el transcurso del tiempo, lo que les decía, mi firma cambia. Y presentamos un testimonio en el registro de la propiedad, en el segundo registro de la propiedad, que es Saltenango, y me llaman y me dicen, licenciado, no le vamos a poder operar su testimonio. ¿Por qué? Porque su firma cambió. Entonces tuve que hacer las diligencias, yo prefiero usar la palabra diligencias, no trámite. Tuve que hacer las diligencias en el Archivo General de Protocolos, en el registro de notarios, para cambiar mi firma, porque sí, ya tenía más de 20 años de usar aquella firma y había cambiado, pues, mucho. Entonces, la firma cambia. Entonces, nosotros sí no podemos usar una firma distinta, porque tenemos que usar la firma que hemos registrado en la Corte Suprema de Justicia. Bien, entonces estas son las prohibiciones, pero también tenemos prohibiciones deontológicas. Esas son las prohibiciones que regula la ley, el Código Notarial, pero también tenemos prohibiciones deontológicas. No nos vamos a quedar ahí en ese tema, porque ese tema lo vamos a relacionar, y para no cargar mucho el examen, ese tema lo vamos a relacionar en un punto más adelante, que se llama el régimen disciplinario del notario y la relación notarial. Ahí vamos a relacionar, y entonces para ese tiempo sí vamos a necesitar su código de ética profesional, su ley de colegiación profesional obligatoria, porque ya con las leyes que tenemos por el momento, pues ahora que estaba haciendo las variantes me di cuenta que tenemos bastantes leyes que fundamentar en nuestras respuestas. Bien, entonces según el programa tenemos ahí, después de las prohibiciones, ya bien tenemos, ustedes me dejan hablar solos. Yo avanzo, entonces hasta donde lleguemos hoy. Entonces, ustedes no participan. Bueno, ahora vienen los requisitos habilitantes. ¿Qué son los requisitos habilitantes? Los requisitos habilitantes son aquellas circunstancias que debemos de cumplir, que el aspirante a notario debe de cumplir para poder ejercer la profesión. Esos son los requisitos habilitantes, los que nos va a permitir poder ejercer la función notarial, que es una función pública con base al artículo 154 de la
Constitución Política de la República. Los requisitos habilitantes, aquellas circunstancias que el aspirante a notario debe de cumplir para poder ejercer la función notarial. ¿Y cuáles son esos requisitos habilitantes? Bueno, pues los requisitos habilitantes los vamos a encontrar en el artículo 2 del Código de Notariado. Ahí vamos a encontrar los requisitos habilitantes. Para ejercer el notariado se requiere. ¿Se recuerda cuando vimos la diferencia entre abogado y notario? ¿Qué requisitos se necesitan para ser abogado? Y ustedes los encontraron en la ley de organismo judicial, leyeron el artículo y comentamos qué requisitos son para ser abogado. Ahora veamos los requisitos habilitantes para ser notario. ¿Qué requisitos debe de cumplir el aspirante a notario para poder ejercer la profesión o la función? Y vamos a encontrar ser guatemalteco natural. Así lo regula el artículo 2 del Código de Notariado, en el numeral 1, ser guatemalteco natural. Sin embargo, vamos a encontrar que en la actualidad la Constitución Política de la República, la Constitución Política de la República ya no regula el guatemalteco natural, ahora regula el guatemalteco de origen. Me parece que es el 145, 143. Alguien me ayuda ahí a buscar. No encuentro mi Constitución. Yo, si estuviera en el examen ya me aburrido, pero solo tengo 3 minutos para responder. Y no encuentro la Constitución. Pues veamos, ahí alguien me ayuda con la Constitución. 143. Todavía están ingresando. Creo que es el 144, licenciada. Muy bien, 144. Muy bien. Hágame favor, lo puede leer, por favor. Ok, licenciado. Es artículo 144, nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. Naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privarse de su nacionalidad. Muy bien. Entonces vemos ahí que ahí está regulado, ya no es guatemalteco natural. Entonces ustedes tendrán que razonar, indicar que el Código Notariado en 1947 regulaba guatemalteco natural, pero la Constitución Política de la República a partir de 1986 regula guatemalteco de origen. Esa es la categoría, la clasificación que hace de la nacionalidad. Guatemalteco de origen y guatemaltecos naturalizados. Así está regulado en la Constitución. Bueno, pues ese es el primer requisito, ser guatemalteco de origen. Luego, mayor de edad por la capacidad. La capacidad, la facultad de ejercer derechos y contraer obligaciones de conformidad con el artículo 8 del Código Civil. Del estado seglar. ¿Qué será eso del estado seglar? ¿Alguien sabe qué es del estado seglar? Ese es un requisito. Licenciado, no sé si es no ser ministro de culto o religioso de profesión. Muy bien, así es, no ser ministro de culto. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque acordémonos que la Constitución Política garantiza o protege la libertad de culto. O sea, cualquier persona puede tener el culto que estime conveniente. Eso es aplicable al notario. Todo el notario puede tener cualquier culto, pero lo que no puede es ser ministro de culto y ser notario. Entonces hay que ver que ese es uno de los requisitos. ¿Se acuerdan cuando vimos algo de la evolución histórica del derecho notarial? Pues a través, como el notariado estaba muy involucrado con la clase sacerdotal, porque en la antigüedad, en las civilizaciones antiguas, eran en los templos donde se formaban los escribanos, los sofer. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahí era donde se formaban los escribanos y por eso tenían mucho arraigamiento con la actividad sacerdotal del ministro de culto. Pero ahora, para garantizar el libre consentimiento, para que el consentimiento no sea afectado, porque los líderes religiosos en un momento determinado influyen en el consentimiento de los feligreses.
Entonces es un requisito ser del Estado seglar. Y eso significa justamente, como el estudiante lo mencionó, no ser ministro de culto. Bien, ese es otro requisito. Y luego tenemos y domiciliado en la República. Entonces tiene que tener el domicilio en la República. Ya vimos que el domicilio es la circunscripción territorial o el ámbito geográfico donde una persona ejerce sus derechos y contrae obligaciones. Ese es el domicilio, el círculo geográfico, ámbito territorial. Pero la división política administrativa de la República de Guatemala está por departamentos, municipios, aldeas, caseríos. Y entonces, ¿cuál es ese ámbito geográfico? Tener el domicilio en la República. Pues de conformidad con el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil, el domicilio es el departamento. Aquí estamos en el departamento de Guatemala. Yo no sé si todos ustedes estén en el departamento de Guatemala, porque el semestre pasado teníamos, el año pasado, ¿sí?, teníamos estudiantes que estaban en otros departamentos. Entonces, en el departamento donde están, ese es el domicilio. Entonces, puedes tener el domicilio en la República, no importa en qué departamento. Porque como en Guatemala se sigue el sistema latino de profesión libre, que podemos ejercer en todo el territorio nacional, eso lo vimos cuando estudiamos los sistemas latinos, los sistemas de notariado, perdón, y vimos que una de las variantes del sistema latino es el sistema latino de profesión libre, que podemos ejercer en todo el territorio nacional. Es más, podemos ejercer allá en el extranjero, siempre y cuando el acto o contrato surte efectos en Guatemala. Eso lo vamos a ver más despacio en notariado 2, ejercicio de notariado en el extranjero. Pero tener el domicilio en la República. En cualquier departamento puede tener el domicilio y ejercer en todo el territorio nacional. Ese es un fundamento jurídico para el sistema latino de profesión libre. Bien. Luego vemos en el numeral 2, haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Ya explicamos con anterioridad en qué consiste la incorporación. Vimos que está regulado en el artículo 87 de la Constitución Política de la República. Hasta inclusive, no sé si es en esta sección, está el ingeniero Alan, creo que se llama, que nos dio una muy bonita explicación de que él, creo que él o alguien que conoce, hizo las diligencias de incorporación en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la única universidad donde se puede hacer esas diligencias de incorporación. En cuanto al notariado, lo que se refiere es que un guatemalteco de origen, ¿sí?, obtenga el título de notario en el extranjero. El guatemalteco de origen, porque como es requisito ser guatemalteco de origen, y va al extranjero, obtiene el título de notario en el extranjero, pero para venir a ejercer a Guatemala, ese título tiene que seguir las diligencias de incorporación. Y esas diligencias se plantean ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con base al artículo 87 de la Constitución Política de la República. Entonces vemos ahí, ese es otro de los requisitos. Ya sea que obtengamos el título facultativo acá en la República, en cualquier universidad, o en el extranjero. Pero si lo obtenemos en el extranjero, debemos de pedir o podemos gestionar o diligenciar la incorporación ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Y ese es otro requisito. Luego, este es el otro requisito, numeral 3, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación, la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Entonces aquí tenemos el otro requisito, que consiste en que, eso le decía, obligaciones propias de ser notario, registrar la firma, el sello y el título en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Existe el registro de notarios, así como existe el registro de abogados. Y por último, que si ese es el mayor comentario, lo saben, ser de notoria honradez.
Entonces alguien me dice, licenciado, ¿y usted va a activar la cámara? Yo podría activar la cámara para el examen. Y le digo, no, ya aplico el numeral 4 del artículo 2. Presumo que somos de notoria honradez. Entonces, no necesito la cámara. Entonces ahí tenemos los requisitos habilitantes para ejercer la función notarial. Y creo que lo vamos a dejar ahí. Tenemos bastante material. Ya tenemos bastante material. No sé si hay dudas, comentarios de los temas que hemos estudiado con anterioridad. Y yo les decía que para este curso deben estudiar desde el primer día. Si se van a poner a estudiar el día miércoles y el jueves el examen, o el día jueves temprano, me recuerdo cuando eran los exámenes presenciales en la facultad. Como soy jefe del departamento de Derecho Notarial en la facultad, llego temprano, entonces me da cuenta que estaban los estudiantes. Estamos ya preparando el examen. Ahorita deben de estar descansando, eso lo debieron de haber hecho antes. Porque este curso es así, estar estudiando desde el primer día para poder llevar la secuencia de los temas. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones, y lo vamos a dejar ahí porque ahora nos vamos a ver hasta el día bueno, el día jueves es nuestro examen. El día jueves es nuestro examen. El viernes pues no vamos a tener actividad porque el jueves es un examen y todavía están ingresando. El día lunes 13, coordinamos con el estimado licenciado Giovanni Orellana, que les imparte el curso procesal civil o administrativo, ¿no? La verdad, yo sé que él da el curso, le tengo mucha estima, él fue mi alumno y me pidió que colaborara con él. Parece que les va a llevar un conferenciante, algo por el estilo. Entonces le dije, bueno, con mucho gusto le dejo mi pedido el día lunes. El viernes no hay clase porque me imagino que van a estar cansados del examen del jueves, y yo también. Así es de que no sé si hay dudas, comentarios, observaciones. ¿No? Todo está bien, todo está claro. Todo claro, dice. Muy bien, bueno. Licenciado, buenas tardes. Solo Buenas con una consulta. En el examen para fundamentar, ¿podemos colocar únicamente, digamos, las abreviaturas de las leyes o tenemos que colocar el nombre de toda la ley? Pues siempre diría el nombre de todas las leyes. En notariado no podemos usar abreviaturas. Ok, licenciado. Sí. O el decreto. El nombre de la ley o el decreto, lo que le sea más fácil. Por ejemplo, la ley de jurisdicción voluntaria tiene un nombre. Nuestro querido amigo y maestro, el doctor María Aguirre Godoy, que en paz descansa, falleció hace algunos días, le puso un nombre muy largo a la ley. Entonces yo prefiero llamarle decreto 5477, se me es más fácil. No se me ha quedado el nombre completo de la ley. Pero el número de decreto o la denominación de la ley. Bien, si no hay más dudas, si no hay más comentarios, lo dejamos ahí. El día jueves, por favor, están pendientes de su correo, a través del correo que tienen reportado en el Classroom. Ya lo había dicho, pero lo voy a repetir. Ahí se les va a enviar su correo. Hay quienes tienen dos perfiles, solo a un perfil les puedo mandar la variable. Hay quienes no tienen nombre completo, no les puedo mandar la variable. Entonces, tienen que consignar su nombre completo. Si el nombre está correcto, solo me mandan una imagen de su boleta de asignación o su carnet de la facultad. Yo no sé si están expediendo carnet a la fecha, pero con la boleta de asignación. Con eso sería suficiente. Hoy en la mañana le envié algunos correos a algunos estudiantes que no tenían, pues que no tienen el nombre completo. O si son oyentes, pues háganmelo saber. Por mí no hay ningún inconveniente si hay oyentes. Pues pueden estar y pueden participar inclusive. Pero si no, les voy a mandar la variante. Bien, en vista de que no hay dudas, nos vemos. El jueves no nos vemos, yo solo les mando su variante. Sí, Carlos, ¿te escucho? Muchas gracias, licenciado. Todo bien, gracias. De acuerdo, Carlos Alberto, que hay dos Carlos, Luis Carlos y Carlos Alberto. Y yo soy Carlos también, entonces sabemos tres. Bueno, muy bien. Feliz tarde, muchas gracias. Buenas tardes, Ley. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, notario. Bueno. Licenciado. Feliz tarde, licenciado.
Buenas tardes, ¿qué manda? ¿Alguien? Licenciado, buenas tardes. Tengo una duda con el tema de la evolución histórica del derecho notarial y el tema que impartió el día de hoy. ¿Aún entran en el primer parcial o son temas Sí, de... habíamos quedado que hasta hoy. Habíamos quedado que hasta hoy. Ah, bueno, gracias, licenciado, muy amable. Por eso le decía, lo vamos a sacar ahí. El punto no ha terminado, pero todavía faltan algunos ítems ahí del punto, pero lo vamos a sacar hasta ahí porque ya tenemos suficiente material. Bien, que tengan buena tarde. Buen provecho. Gracias, notario. Feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos. Gracias, notario. Feliz tarde. Feliz tarde, pásenla bien. Feliz tarde, notario. Muchas gracias. Gracias. Igual para ustedes, pasen Feliz buena tarde, notario. Gracias, hasta jueves.